Lo hizo frente a todos. Mi jefe, Daniel Herrera, anunció que operaciones ahora reportaría a través de su mejor amigo, Carlos Portero, y deslizó mi descripción de trabajo sobre la mesa con la mitad de las responsabilidades borradas. Mi nombre fue reemplazado por el suyo. Sentí que mi cara se sonrojaba, una humillación como un corte de papel bajo esas luces brillantes de la oficina. Él lo llamó una realineación estratégica. Lo que realmente era, favoritismo con una gran sonrisa. Mantuve la voz estable mientras miraba el nuevo organigrama. ¿Cuándo entra en efecto esto?, pregunté. Su sonrisa fue la respuesta antes de que incluso hablara. Inmediatamente. La sala quedó en silencio. Algunas personas miraron sus teléfonos. Otros estudiaron sus tazas de café como si contuvieran los secretos del universo. Podía sentir su incomodidad, pero nadie iba a decir nada. No contra Daniel. Tenía una forma de hacer que la gente sintiera que sus trabajos dependían de su estado de ánimo. Deslicé el papel de vuelta sobre la mesa y dije solo una palabra. De acuerdo. Algo brilló en sus ojos. Quizás esperaba que llorara o me fuera enfadada. Quizás pensó que suplicaría por otra oportunidad o armara un escándalo, pero no lo hice. Me quedé allí tan tranquila como era posible. Él se movió en su silla, de pronto incómodo. Su sonrisa confiada vaciló por un momento. No sabía por qué esa sola palabra lo asustó, pero debería haberlo sabido. Salí al pasillo, con la palma de mi mano apoyada contra la pared fría. El olor de los marcadores de pizarra colgaba en el aire. Mi reflejo se captó en las puertas del ascensor mientras se cerraban. 13 años. Había pasado 13 años construyendo este lugar desde el caos total hasta algo que realmente funcionaba. Mi nombre es Raquel Prado, y soy la persona que se quedaba hasta tarde para arreglar lanzamientos de productos desastrosos. Soy la que recordaba el pedido de café de todos y mantenía la oficina funcionando cuando los sistemas fallaban. Era la mano estable que guiaba a esta compañía a través de sus peores tormentas. Cuando los clientes amenazaban con irse, yo era la que los calmaba. Cuando las fechas límite parecían imposibles, encontraba la forma de cumplirlas. Pero Daniel me veía como solo otra empleada, alguien a quien podía intimidar, alguien que aceptaría calladamente las sobras que me tirara. En su mente yo era ruido de fondo, fácil de reemplazar y rápidamente olvidada. Él estaba equivocado. Me susurré la verdad a mí misma mientras caminaba por el pasillo vacío. No sabe lo que firmé anoche. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mí. Mis pasos resonaban en el piso pulido. Todo se veía igual que esa mañana, pero todo había cambiado. En mi maletín había una carpeta que pondría toda esta compañía patas arriba. Daniel pensó que tenía todo el poder. Pronto aprendería lo equivocado que estaba. 24 horas antes, me había sentado en una oficina tranquila, con paneles de madera frente a un abogado de bienes raíces. La habitación olía a libros viejos y sillas de cuero. Él deslizó una carpeta gruesa sobre su escritorio de caoba. Su traje gris estaba perfectamente planchado y su actitud era puramente profesional. La propiedad quiere una venta rápida y limpia, explicó. 22.4% de las acciones comunes de la compañía. La familia solo quiere que se resuelva sin complicaciones ni demoras. Abrí la carpeta con manos firmes, años de ahorros, opciones de acciones que se habían hecho efectivas y una línea de crédito cuidadosamente planificada me habían llevado a este momento. Los números estaban todos allí, en blanco y negro. Precio de compra, documentos de transferencia, porcentajes de propiedad, todo por lo que había trabajado los últimos 5 años. Inicialicé cada pestaña. La pluma se sintió pesada en mis dedos, pero mi firma fue firme y clara. Esta era la decisión más grande de mi vida, pero se sintió correcta. Se sintió como si el destino finalmente alcanzara a la preparación. El sello del notario hizo un suave clic que pareció eco en la habitación silenciosa. Fondos confirmados, dijo el abogado mientras cerraba su laptop. La transferencia se realizó perfectamente. Estarás en el registro de accionistas por la mañana. Salí de esa oficina como la misma persona que reponía las máquinas de café y se quedaba después de medianoche para salvar proyectos rotos. Pero en el papel acababa de convertirme en uno de los mayores propietarios de la compañía que Daniel trataba como su patio de recreo personal. De vuelta en la oficina a la mañana siguiente me dirigí a la cocina. La moledora de café hacía ese sonido espantoso de nuevo. La abrí y cambié el filtro como siempre lo hacía. Nadie más se molestaba en aprender cómo. Solo se quejaban cuando el café sabía terrible.
Carlos entró como si fuera el dueño del lugar. Su traje era caro y su sonrisa demasiado amplia. Todo en él gritaba dinero nuevo y falsa confianza. «Buenos días, campeona», dijo como si estuviéramos en un juego de béisbol infantil en el que nunca había jugado. Puse una olla nueva de café y me giré para enfrentarlo. Mi voz fue tan casual como si estuviera comentando el clima. «Solo asegúrate de presentar una declaración de conflictos de interés». Él parpadeó, claramente desconcertado. «¿Para qué?» Me serví una taza y probé la temperatura. Perfecta. Política de la compañía. Cada vez que pueda haber un conflicto de interés, debe ser revelado a la junta directiva. Procedimiento estándar para todos los puestos gerenciales. Su risa sonó forzada. ¿Qué conflicto? Solo estoy aquí para ayudar a agilizar las cosas. Daniel y yo nos conocemos desde hace mucho. Asentí y tomé otro sorbo. Estoy segura. Los formularios están en la intranet de la compañía. Recursos Humanos puede ayudarte a encontrarlos si necesitas ayuda. Lo dejé allí parado, con la confusión escrita en su rostro. No tenía idea de lo que se avecinaba, pero pude ver las primeras semillas de la duda echando raíces. Fui directo a mi computadora y abrí los archivos de adquisiciones. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Un proveedor llamado Grupo Norte Río acababa de obtener un contrato gordo. El anticipo era enorme y los términos eran sospechosamente favorables en comparación con nuestros otros proveedores. Hice clic en la información de su empresa. Allí estaba, justo en su membrete. Carlos Portero figuraba como socio principal. Su cuñado era el director gerente. La dirección coincidía perfectamente con el perfil de LinkedIn de Carlos. Imprimí el contrato y abrí el manual de políticas de la compañía. La página 47 tenía exactamente lo que necesitaba. Todos los tratos con partes relacionadas requerían la aprobación de la Junta. Cualquier contrato superior a $50,000 con una conexión familiar tenía que pasar primero por el comité de auditoría. Sin excepciones, sin atajos. El contrato de Norte Río valía 3 veces esa cantidad. Grapé los documentos, asegurándome de que los bordes estuvieran perfectamente alineados. Luego los deslicé en una carpeta azul que etiqueté «Excepciones de política» con letra ordenada. Mi abuela me había enseñado que la organización era la mitad de la batalla en cualquier pelea. La evidencia estaba allí, en blanco y negro. Carlos había violado la política de la compañía en su primer día, y Daniel lo había aprobado. Pensaron que nadie se daría cuenta o se preocuparía lo suficiente como para investigar más. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Salí y encontré un banco tranquilo en el pequeño parque frente a nuestro edificio. El aire de la mañana era fresco y podía oír el zumbido del tráfico a lo lejos. Algunos corredores pasaron y las palomas picoteaban migajas cerca de mis pies. Era pacífico, casi meditativo. Saqué mi teléfono y marqué al agente de transferencias. «Buenos días, soy Raquel Prado. Necesito confirmar los números de mi nuevo certificado de acciones». La representante fue amable y profesional. Leyó los números lentamente, luego me felicitó sin saber exactamente por qué. Su tono era cálido y amigable, el tipo de servicio al cliente que te hace querer hacer más negocios con una empresa. «Tengo una pregunta más», dije. «¿Cómo envío una solicitud para una reunión especial de accionistas según los estatutos de la compañía?» Hubo una breve pausa mientras ella buscaba la información. «Necesitará enviar un correo electrónico al secretario de la Junta con su solicitud y los temas específicos que desea tratar. Como accionista mayoritaria, tiene ese derecho bajo la sección 3.2. Perfecto. ¿Puede enviarme la información de contacto y los formularios requeridos?» «Ya están en su bandeja de entrada, señorita Prado. El sistema muestra que su solicitud fue registrada y recibida». Colgué y miré la pantalla de mi teléfono. En solo unos minutos había puesto en marcha ruedas que Daniel no podía detener. Ya no era solo una empleada a la que podía intimidar, era una propietaria, y los propietarios tienen derechos que no se pueden quitar con una sonrisa presumida y un acuerdo de mano. Daniel me llamó a su oficina 1 hora después. Su escritorio estaba lleno de papeles y tenía esa mirada falsamente preocupada en su rostro. Me indicó que me sentara en la silla frente a él. «Mira, Raquel, esto no es personal», comenzó. «Simplemente creo que Carlos trae una perspectiva fresca que necesitamos ahora». Asentí y saqué mi bloc de notas. «Por supuesto. ¿Qué necesitas que haga para ayudar con la transición?» Pareció sorprendido de que no estuviera discutiendo.
Bueno, me gustaría que lo ayudaras a integrarse, mostrarle los sistemas, presentarle a los clientes clave por el bien de la compañía. Ya sabes, anoté todo lo que dijo. Necesitaré que apruebes la lista de verificación de incorporación, le dije. Confirma que ha recibido todos los documentos de política y materiales de entrenamiento requeridos. Daniel apenas miró el papel antes de garabatear su firma. Ya estaba pensando en su próxima reunión, probablemente algún partido de golf con Carlos. Lo que no notó fue la línea al final de la página. Declaración de conflictos pendiente, requerida para todos los puestos gerenciales. Su firma estaba allí, reconociendo que Carlos necesitaba presentar formularios de divulgación, formularios que revelarían el contrato de Norte Río y el claro conflicto de interés. Doblé el papel y lo deslicé en mi carpeta. Encontré a Fiona de Finanzas en la sala de copias. Era una mujer tranquila que contaba cosas cuando estaba nerviosa. En ese momento estaba golpeando una pila de facturas con un ritmo constante. Estas facturas de Norte Río no coinciden con las de nuestros otros proveedores, murmuró sin levantar la vista. Los términos son diferentes, las tarifas son más altas. No tiene sentido. Fiona era el tipo de persona que vivía por libros limpios y procedimientos adecuados. Odiaba las inconsistencias casi tanto como odiaba el drama, pero amaba la precisión más de lo que temía la confrontación. Si un comité de auditoría te preguntara sobre estas discrepancias, dije con cuidado, ¿les dirías exactamente lo que acabas de decirme? Dejó de golpear y me miró directamente. Sus ojos eran serios detrás de sus gafas. Asintió con la cabeza una vez, con firmeza. Les diría la verdad. Los números no cuadran y puedo probarlo con documentación. Sentí una oleada de alivio. La palabra de Fiona tenía peso con la Junta. Había estado en la compañía durante 8 años y sus informes siempre eran precisos y exhaustivos. Gracias, dije. Eso podría ser importante pronto. Ella volvió a sus cuentas, pero atrapé su pequeña sonrisa. Sabía que algo estaba pasando y estaba lista para ayudar. Esa tarde me senté a la mesa de mi cocina y redacté un correo electrónico para el secretario de la Junta. 3 párrafos, solo hechos. Sin palabras de enojo, sin lenguaje emocional, solo fechas, cantidades y citas de políticas. Adjunté el contrato de Norte Río, los extractos de políticas relevantes y el análisis preliminar de Fiona sobre las discrepancias de costos. Todo estaba limpio, profesional e imposible de ignorar. El correo electrónico estaba dirigido al secretario de la Junta, pero copié al Consejo Legal de la compañía y al presidente del Comité de Auditoría. Quería asegurarme de que las personas correctas vieran esta información inmediatamente. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar por un momento. Una vez que hiciera clic, no habría vuelta atrás. Esto comenzaría un proceso formal que expondría todo lo que Daniel y Carlos pensaron que podían ocultar. Hice clic en enviar. El correo electrónico desapareció de mi pantalla con un suave whoosh. En segundos, recibí una respuesta automática confirmando la recepción y asignando un número de caso para su seguimiento. Cerré mi laptop y me preparé una taza de té. Mañana, el trabajo real comenzaría. Carlos decidió celebrar una reunión de equipo en la sala de capacitación. La llamó un reinicio cultural y trajo tazas de café con logo para todos. Su presentación estaba de palabras de moda sobre sinergia y optimización. Nos llamaba guerreros y hablaba de aplastar a la competencia. Cuando intentó pronunciar el nombre de nuestro cliente más importante, lo dijo completamente mal. La gente se rió demasiado fuerte, tratando de mostrar que estaba de su lado. Me senté atrás y escuché. Cuando abrió el espacio para preguntas, levanté la mano. ¿Puede explicarnos el nuevo proceso de selección de proveedores? Pregunté. Específicamente, ¿cómo aseguraremos el cumplimiento de las políticas de la Junta sobre transacciones con partes relacionadas? Su sonrisa titubeó. Bueno, nos centraremos en las relaciones y la rapidez. A veces hay que moverse rápido en este negocio. Me acerqué y saqué un documento laminado de procedimiento operativo estándar. Se lo entregué con una expresión neutral. Ya tenemos procedimientos establecidos, dije. Están todos detallados en este POP, aprobado por la Junta y legalmente conforme. La sala quedó en silencio. Carlos miró el documento como si pudiera morderlo. Varias personas intentaban no sonreír. Acababa de admitir frente a todo el equipo que planeaba ignorar las políticas de la compañía. Esa noche me conecté al portal de accionistas de la compañía. Mi corazón latía como un pequeño tambor mientras la página se cargaba.
Allí estaba, en blanco y negro, el registro oficial de accionistas. El presidente de la Junta tenía la mayor participación con un 31%. Una firma de capital de riesgo inicial poseía el 28%. Y allí, en tercer lugar, estaba Inversiones Velo SL, mi empresa de inversión, con un 22,4%. Tomé una captura de pantalla e imprimí una copia. Este documento demostraba que no era solo una empleada que Daniel podía despedir, era una de las mayores propietarias de esta compañía, con todos los derechos que conllevaba esa posición. El portal incluía enlaces útiles sobre los derechos y procedimientos de los accionistas. Uno me llamó la atención. ¿Cómo convocar una votación de accionistas? Hice clic y leí detenidamente. Como titular de más del 20%, podía convocar una reunión especial para abordar problemas de gobierno, la composición de la Junta o cambios significativos en las políticas. Marqué la página y cerré la sesión. Las herramientas que necesitaba estaban todas allí, integradas en los propios estatutos de la compañía. Daniel había creado el mismo sistema que usaría para responsabilizarlo. La ironía era casi hermosa. Al día siguiente, Daniel organizó que Carlos se reuniera con uno de nuestros clientes más antiguos. Esta era la cuenta que nos había mantenido a flote durante el cuarto año de la compañía, cuando casi quebramos. El cliente se había quedado con nosotros en las buenas y en las malas. Carlos entró a la reunión con su teléfono en la mano derecha e intentó saludar con la izquierda. La sonrisa educada del cliente se congeló de inmediato. Se podía sentir cómo bajaba la temperatura en la habitación. Quizás deberíamos apartarnos y repasar los cambios de alcance del último trimestre, sugerí rápidamente. Tengo las métricas actualizadas justo aquí. El cliente asintió agradecido y me siguió a un rincón tranquilo. Pasamos 20 minutos revisando los números y discutiendo los próximos pasos. Su alivio era obvio. Después de que Carlos se fuera, mi teléfono vibró con un mensaje de texto del cliente. «¿Estás bien? Ese tipo parece mala noticia», le respondí. «Trabajando en ello, gracias por tu paciencia», respondió de inmediato. «Tienes nuestro apoyo, lo que necesites». Ese mensaje significó más para mí que la presentación llamativa de Carlos o la falsa preocupación de Daniel. Nuestros clientes confiaban en mí y podían ver a través de la política corporativa. Su lealtad importaría cuando todo esto estallara. Empecé a usar un pequeño pin de esmalte que un antiguo jefe me había regalado años atrás. Era simple y elegante. Compra el libro en letras doradas sobre un fondo azul marino. En el almuerzo, Carlos lo notó e hizo un chiste. «Raquel colecciona reglas como algunos coleccionan cromos de béisbol», dijo riendo. Le sonreí. «Las reglas son mucho más baratas que las demandas». Él volvió a reír, pero lo vi mirar su reloj. La pantalla se iluminó con una notificación de mensaje. No pude leer los detalles, pero capté al remitente. Grupo Norte Río. Su expresión cambió por solo un segundo. La confianza casual titubeó, reemplazada por algo que parecía preocupación. Se excusó y salió a tomar una llamada telefónica. A través de las puertas de vidrio pude verlo caminar de un lado a otro, gesticulando con la mano libre. El contrato de Norte Río obviamente estaba causando problemas. Tal vez lo presionaban por resultados, o tal vez estaban preocupados por ser descubiertos. De cualquier manera, las paredes comenzaban a cerrarse a su alrededor. Ajusté mi pin y volví a mi ensalada. Esa tarde, presenté un informe formal de denuncia a través de la línea ética de la compañía. El sistema era anónimo por defecto, pero elegí firmar con mi nombre. No me escondía de nadie. El informe fue preciso y factual. Referencié secciones específicas de políticas, adjunté documentos de respaldo y proporcioné una línea de tiempo clara de eventos. Todo era rastreable y verificable. El sistema asignó automáticamente un número de caso y me envió una confirmación por correo electrónico. También activó notificaciones al comité de auditoría y al presidente de la Junta. En una hora recibí otro mensaje. Revisión preliminar programada. El comité de auditoría se reunirá dentro de los 5 días hábiles según los estatutos de la compañía. Imprimí la confirmación y la archivé con mis otros documentos. El proceso oficial había comenzado y ahora no había forma de detenerlo. Daniel podría intentar despedirme como una empleada descontenta, pero no podía despedir el rastro de papel. Los hechos hablaban por sí mismos y contaban una historia muy clara de mala conducta y violaciones de políticas. Ya no luchaba sola en esta batalla. Los propios sistemas de la compañía ahora trabajaban a mi favor. En casa esa noche,
Esparcí carpetas sobre la mesa del comedor, estatutos, políticas de conflictos, comparaciones de proveedores, actas de reuniones de la Junta, acuerdos de accionistas. Había pasado semanas organizando esta información, construyendo un caso hermético que nadie podría ignorar o desestimar. Cada documento estaba perfectamente organizado y claramente etiquetado. Me paré frente al espejo de mi baño y practiqué lo que diría cuando me llamaran ante el comité de auditoría. Mi voz necesitaba ser calmada, profesional y segura. Los hechos son sencillos, le dije a mi reflejo. El contrato de Norte Río viola la sección 4.6 de los estatutos de la compañía. No se obtuvo la aprobación de la Junta para esta transacción con partes relacionadas. Practiqué diferentes formas de presentar la información manteniendo siempre mi tono neutral y factual. Esto no se trataba de emociones o quejas personales, se trataba de gobierno y responsabilidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del secretario de la Junta. Revisión preliminar confirmada para el jueves a las 2 p.m. Por favor, prepárese para presentar sus inquietudes al comité. Le texté de vuelta. Estaré lista. La persona que me miraba en el espejo había terminado de pedir permiso. Estaba lista para exigir responsabilidades. A la mañana siguiente, Daniel me acorraló cerca de los ascensores. Su encanto habitual fue reemplazado por algo más duro y más desesperado. «Necesitamos hablar», dijo, bloqueando mi camino a los ascensores. «Por supuesto», respondí. «¿Sobre qué?» Se inclinó más cerca, bajando la voz. «Somos una familia aquí, Raquel. Las familias no lavan su ropa sucia en público. Cualquier problema que tengas, podemos resolverlo internamente». Incliné ligeramente la cabeza, considerando sus palabras. Las familias tampoco firman acuerdos secretos con sus amigos. Su mano cayó sobre mi hombro, pesada y paternalista. «Estás complicando esto más de lo necesario». El ascensor sonó detrás de él y las puertas se abrieron. Uno de los directores de la Junta salió, maletín en mano. No pudo evitar escuchar el final de nuestra conversación. «Buenos días, Raquel», dijo el director con un cortés asentimiento. «Daniel». La mano de Daniel se apartó de mi hombro de inmediato. Su rostro se puso pálido al darse cuenta de lo que acababa de suceder. «Buenos días, señor Walsh», respondí con calma. «Hermoso día, ¿no?» El director sonrió y se alejó, pero pude verlo procesando lo que había presenciado. Daniel acababa de cometer su primer gran error. 30 minutos después, mi correo electrónico sonó con un mensaje del director Walsh. La línea de asunto era simple. Solicitud de documentación. «Buenos días, Raquel. ¿Podría enviarme una copia del acuerdo de Norte Río al que hizo referencia? Me gustaría revisar los términos antes de nuestra próxima reunión de junta». Respondí de inmediato, adjuntando el contrato con una breve nota. «Por favor, vea la página 3, sección 7, respecto a las divulgaciones de partes relacionadas». 10 minutos después de eso, recibí otro correo electrónico del Consejo Legal de la compañía. «Señorita Prado, necesitamos revisar los formularios de declaración de conflictos del señor Herrera de los últimos 12 meses. Confirme que se presentaron correctamente». Reenvié ambos correos electrónicos a mi cuenta personal y sonreí. Mientras yo construía mi caso metódicamente, Carlos estaba cometiendo sus propios errores. Su última publicación en redes sociales lo mostraba tomándose una selfie desde el piso ejecutivo, copa de champán en mano. El pie de foto decía: «Grandes movimientos sucediendo. La vida de ejecutivo es éxito». La marca de tiempo en esa foto iba a ser muy interesante para el comité de auditoría. Presenté un aviso formal como accionista mayoritaria solicitando una reunión especial para abordar fallas de gobierno y aprobar nuevas políticas de adquisiciones. El secretario de la Junta acusó recibo y lo agregó al calendario oficial. La reunión fue programada para la semana siguiente. La agenda incluiría una revisión de violaciones recientes de políticas y una votación sobre nuevos procedimientos de supervisión. Daniel me reenvió la invitación a la reunión con una sola palabra. «¿Por qué?», respondí con igual brevedad. «Porque se lo debemos a los propietarios». Llamó a mi teléfono de escritorio de inmediato. «¿Qué propietarios? ¿De qué estás hablando?» «Los accionistas, Daniel. Las personas que realmente son dueñas de esta compañía. Ya sabes, aquellos para quienes se supone que trabajas». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Necesitamos reunirnos», dijo finalmente. «Esta tarde estoy disponible a las 3», respondí. «La sala de conferencias B debería funcionar». Después de colgar, imprimí el registro de accionistas y lo deslicé en una carpeta.
Era hora de que Daniel aprendiera exactamente con quién estaba tratando. El estudiante estaba a punto de convertirse en el maestro. Fiona llamó a la pared de mi cubículo y me entregó un sobre Manila. Adentro había un informe de variación que mostraba que los proyectos canalizados a través de Norte Río costaban un 18% más que trabajos similares realizados por otros proveedores. El análisis era exhaustivo y devastador. Fiona había usado formatos de informes estándar y lenguaje neutral, pero los números contaban una clara historia de desperdicio y posible fraude. Legal solicitó 3 ejemplos más, dijo en voz baja. Ya los preparé. Su informe sería devastador para Daniel y Carlos. Probó que el contrato de Norte Río no era solo una violación de políticas. Estaba dañando activamente los resultados financieros de la compañía. Gracias, dije. Esto es increíblemente útil. Asintió y comenzó a irse. Luego se volvió. Raquel, me alegra que finalmente alguien esté haciendo algo al respecto. Me ha estado molestando durante semanas. Después de que se fue, le envié un solo emoji, un candado. Era nuestro código para información asegurada. Ella respondió de inmediato con un pulgar hacia arriba. El caso financiero contra Norte Río era ahora a prueba de balas. Incluso si Daniel intentaba afirmar que las violaciones de políticas fueron errores inocentes, no podía explicar los excesos de costos. Carlos convocó una reunión general para anunciar lo que llamó un reinicio cultural. Repartió botellas de agua con marca y habló sobre cambios revolucionarios en nuestros procesos. La presentación estaba llena de palabras corporativas vacías sobre maximizar sinergias y optimizar entregables. La gente asintió educadamente, pero pude ver la confusión en sus ojos. Cuando abrió el espacio para preguntas, levanté la mano. ¿Puede explicarnos los nuevos criterios de selección de proveedores?, pregunté. Específicamente, ¿cómo equilibraremos las relaciones y los requisitos de cumplimiento? Se lanzó a una respuesta divagante sobre la importancia de las asociaciones de confianza y moverse a la velocidad del negocio. Usó las palabras relaciones y rapidez varias veces. Caminé hasta la pizarra blanca y escribí ambas palabras con letras grandes. Luego las encerré en un círculo 2 veces. Gracias, dije. Eso es muy útil para nuestra documentación. La sala quedó en un silencio mortal. Todos podían ver lo que estaba haciendo, incluso si no entendían por qué. Carlos acababa de darme una admisión grabada de que priorizaba las relaciones personales sobre las políticas de la compañía. La reunión del comité de auditoría se celebró en la sala de conferencias ejecutivas. La alfombra era demasiado gruesa, las sillas demasiado cómodas y los vasos de agua demasiado perfectamente colocados. Entré con una sola carpeta y tomé el asiento que me indicaron. 3 miembros del comité se sentaron frente a mí con el consejo legal al extremo de la mesa. Presenté los hechos con calma y metódicamente. El contrato de Norte Río, las declaraciones de conflictos faltantes, el análisis de variación de costos. Cada documento fue pasado alrededor de la mesa en silencio. Cuando terminé de hablar, cerré la carpeta y esperé. Señorita Prado, dijo el presidente del comité, ¿puede confirmar que el señor Portero estaba al tanto de los requisitos de divulgación? Les entregué la lista de verificación de incorporación con la firma de Daniel que reconocía los documentos de políticas. El Consejo Legal hizo una pregunta más. ¿Conoce alguna otra transacción con partes relacionadas que no se haya divulgado adecuadamente? No en este momento, respondí, pero recomendaría una revisión exhaustiva. El presidente asintió lentamente. Gracias por traer esto a nuestra atención. Nos ocuparemos a partir de aquí. Salí de la sala sabiendo que lo había hecho todo perfectamente. El Consejo Legal solicitó todos los formularios de declaración de conflictos de Daniel de los últimos 24 meses. Intentó retrasarse, alegando que las aprobaciones verbales siempre habían sido suficientes en el pasado. El Consejo citó la sección 4.6 de los Estatutos de la Compañía, que requería divulgaciones por escrito para todos los conflictos potenciales. No había excepciones para acuerdos verbales o prácticas tradicionales. El rostro de Daniel se puso pálido cuando se dio cuenta de que no podía producir la documentación requerida porque no existía. Se programó una reunión de emergencia de la Junta para la mañana siguiente. La agenda fue breve, pero ominosa. Revisión de fallas de gobierno y acciones correctivas. Esa tarde, Carlos limpió su escritorio y presentó su renuncia por correo electrónico. El mensaje fue efectivo de inmediato por razones personales.
Se fue para la mañana, dejando atrás solo tazas de café vacías y algunos bolígrafos promocionales de Norte Río Grupo. Las ratas abandonaban el barco que se hundía.